que ya pueden escucharme ahora. Damas y caballeros, buenas noches. Ya debería escucharse. Perfecto, perfecto. Ya estamos en vivo y en directo. Sí, he estado moviéndole tanto a las cosas de la computadora que creo que un setting ahí se había cambiado. Pero bueno, estamos aquí. Ahora sí, Isabela, gusto verte. Ignacio, hola King, ¿disfrutaste tu charla con el profesor? Era para decirte buenas noches. Algunos tenemos que ir a trabajar temprano. Gracias, Ignacio. Un placer. Y sí, disfruté mi charla con el doctor Sainz. Es un buen cuate y digo, él es muy modesto y sabe muchísimo de Tolkien. Y hasta eso hablamos con muy poca profundidad, siento yo. Pero con él discutía muchísimo. Como realmente su especialidad es filosofía política y sí, todo las ciencias políticas. Hemos hablado muchísimo sobre la monarquía y el poder de Westeros y por qué tiene unas desventajas muy difíciles que ha hecho que Poniente no avance a diferencia de otras ciudades, etcétera. Entonces, si les gustó su opinión, su voz, pues sin duda lo veremos más seguido. Víctor, gusto de verte. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nutelita, sí, lamento haberlos hecho esperar, pero ya estamos aquí. Como todos los domingos. King, está bien si dejo comentario genérico en la charla con el doctor. Me gusta la plática, pero no sé qué comentar. Sí, por supuesto. Puedes dejar el comentario que desees. Bernardo Sainz, es profesor en una escuela de negocios importante en México. Es doctor en ciencias políticas, me parece. Y da clases ahí a gente, pero es fanático de Tolkien y yo estudié con él la licenciatura y discutíamos mucho de los libros y antes sí era como, no, George Martin es malísimo y Tolkien es superior por esto y aquello, pero la charla de ayer fue una charla muy madura, no como antes que nada más nos echábamos tierra el uno al otro, pero sí, no, es un cerebrito. Entonces puedes dejar tu comentario y estoy seguro que vas a estimular su vanidad si es como, wow, doctor Sainz, usted es un gran tipo. Es un buen comentario. Y sí, para el mes que viene, el podcast que quería hacer es invitar a un especialista en armas. Un cuate que conozco que sabe muchísimo de armas. Y pues vamos a hacer una lista de las armas más letales y las más útiles, convenientes o realistas. Entonces, sí, eso para el mes que viene estoy planeándolo. Entonces, estoy haciendo una lista de las armas pues, más importantes del mundo de la canción de Hielo y Fuego. Víctor dice, lo que quería preguntarle al doctor es cómo funcionaría un consejo privado en cada región tipo parlamentos británicos. Ya que hubiera como un tipo de poder ejecutivo, un consejo privado en distintas regiones. Es interesante, le llevaré la pregunta al buen doctor Sainz y a ver qué me dice. Es curioso llamarle doctor Sainz, pero él y yo estudiamos la licenciatura juntos y nada, pues él siguió el cursus completo y yo me quedé en la maestría hasta ahora. Ya veremos si algún día me convierto en doctor Edipus en lugar de King Edipus. No estaría de más. Pues sí, buenas preguntas. ¿Qué les parece si seguimos con el juego de Telltale Games parte 6? ¿Es el último? ¿Es el final? Creo que sí, ¿no? Habíamos dicho que eran 6, ya no recuerdo cuántos eran. Pero bueno, espero les haya gustado pues es una idea que tenía desde hace tiempo, poder hacer un podcast. Sí es el final, Víctor. Perfecto. Y tal vez pasar estos a una plataforma en vivo para que pues las preguntas estén en vivo y puedan verlas. Eso estaría interesante. Pero pues sí, quería traer como a gente especialista en distintos temas y que habláramos con un poco más de profundidad. Entonces pues este fue como el piloto. Fue la primera versión.
Y pues nada, ya saben que la versión completa es como de 1 hora y 10 minutos. Y pues está en el Patreon por si quieren checar la versión completa y otras cosas la pueden checar en el Patreon. Y pues sí. Ahora, antes de empezar, quería arreglar unas settings. Vamos a poner 45 minutos. Muy bien. Pongamos un pequeño objetivo nada más para probar las aguas. Y al mismo tiempo ponemos pues, el juego, ¿no? ¿Dónde está? Jorge dice, igual sentí modesto al Doc, como que no quiso verse como el que se la sabe toda. Sí, exactamente. Y de veras que sabe muchísimo de Tolkien. O sea, sabe de entrevistas, de cartas. Yo no tenía ni idea sobre esto que dice de que Tolkien ya tenía como una guía o una opinión de cómo deberían de ser adaptaciones de su obra. O sea, yo no sabía eso. Y eso es muy relevante porque pues ahorita están adaptando obra suya. Y sí, también sabe sobre el desarrollo de la música y cómo las distintas notas representan a un personaje y cómo han intentado adaptar eso también a Anillos del Poder, etcétera. Pero yo creo que le voy a prestar el micrófono más tiempo al buen Doc. Al buen Doc Sainz. Pero sí, también yo no sabía, pero Tolkien era un súper católico. Y tiene todo un calendario, llamémosle católico, dentro de la Tierra Media. Entonces me parece que es el día de Navidad cuando salen de la comarca. Y y es cerca de la Pascua cuando destruyen el anillo, etcétera. Hay como todo un calendario ahí que pues pasa desapercibido porque pues uno no está al tanto tal vez de las fechas. Y en las películas pues nunca fue necesariamente relevante, ¿no? Tal vez por diseño. A ver, ¿se escucha el juego? Vamos a ver. Creo que no se escucha el juego, ¿verdad? A ver. Altavoces. Aquí está. Ahora sí. Perfecto. Juan Pablo Santillán. Tolkien y C.S. Lewis eran bien mochos. Sí, y al parecer C.S. Lewis era ateo. Y fue un ateo, no sé, los primeros 30 años de su vida. Y conoció al profesor Tolkien. Y fue él quien lo fue poco a poco como instruyendo en ese mundo. Y C.S. Lewis después ya se convirtió igual en católico. Y ya saben que los conversos siempre son muchísimo más, no sé, como intensos más que los que crecieron en una fe. Los conversos siempre son más, más rudos. Pero sí es curioso que C.S. Lewis llegó a Oxford sin ser creyente. Y Tolkien fue quien lo llevó por ese camino. No sé, parecía que en Oxford sucedían muchas cosas. En cambio George Martin, pues que estudió en Delaware. Creo que él es de Delaware. ¿O de Nueva Jersey? Creo que es de Nueva Jersey. Ya. Eso lo podemos checar después. Pero podemos ir empezando con el último episodio de Telltale Games, Juego de Tronos. Que a ver si guardó las últimas decisiones que tomé, porque había matado yo a Lord Forrester sin querer. Bueno, no. De hecho fue a propósito. ¿Estamos listos para ver el desenlace? Tienen su agüita, su botana, sus palomitas. Ya fueron al baño. Antes de empezar. Y sí, ya están listos y cómodos. Yo tengo aquí mi agua. Y pues bueno, empecemos. Listo, capitán. Tolkien no quiere que Disney adaptara su obra porque ellos son la maldad encarnada, como nos lo advirtieron los Simpson. Claro, sí, es verdad, que no quería que Disney, como que no compartía
Dice, no, estos de Disney no comparten, no entienden mi obra. Y tal vez tenía algo de razón, pero eso es una máquina de hacer millones. ¿Le gusta a la gente o no? Digo, yo no he visto muchas de las adaptaciones más nuevas de Disney, de Star Wars, por ejemplo. Creo que me quedé en la de Obi-Wan. A ver, anteriormente. But now I realize it might be far more entertaining to watch Lud tear you to pieces. Ok, Ramsay Snow. Bueno, Ramsay Bolton. Last house standing wins. Está un poco desfasado. You have a good head for business, Lady Mira. What you need more than anything is an ally. Somos la Jeff Bezos de Poniente. I have to get in there, Sarah. Look, I can't get you in. Marjorie's already furious with you. You owe me for this. You're not a leader. You're a wounded Ah, está el traidor, sí, cierto. Duncan. Sí. Adiós, traidor. Al niño del carbón. Nos han puesto esta escena como 3 veces, pobre tipo. ¿Qué? Ah, ya, sí, eso fue al principio. Eso fue al principio. Ay, Dios. Demasiada sangre en la compu se atora. Sí, la muerte de Duncan. Qué bueno que no confiamos en él. Y peleamos hasta el final, maldita sea. Ya llevo 2 Lord Forrester en mi lista. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, Dipo? Ok, ya estamos de vuelta. Con Garrett. Gods. Can you see anything? Is it the North Grove? I don't know yet. Hear the werewolves whisper. Escucha el susurro del arciano. I haven't seen any werewolves this far north. Sí, yo tampoco. The Forester sigil. Those look like ironwood trees. Ah, auroras boreales. King Edipo el Mataforest. Sí. El pesar de Foresters. The North Grove. Bajo la atenta mirada del dragón de hielo. Ah, es la aurora. Ice dragon. Se supone que sí hay dragones de hielo, ¿no? En el mar al norte. Y que son como 4 veces el tamaño de dragones normales. Eso está en el mundo en el mundo de hielo y fuego en el libro. That must be it. Perfecto, Mario. We're close. I think I found it. Apenas estamos empezando. You found Y ya it? encontramos la arboleda del norte. Are you sure? Legendaria. We can't afford to waste any more time. La encontré, deberíamos buscar refugio. Hemos llegado hasta aquí. ¿Qué tal si ellos están...? Sí, Jorge, en un libro que es de pasta dura, mencionan que son leyendas, pero que hay unos dragones que son como 4 veces el tamaño de un dragón normal y congelan a los árboles que están en Iben, que es como esta región de esos al norte. Comparten, digamos, este mar con Poniente, muy al norte. Y sí, son muy peligrosos. Y escupen, en lugar de escupir, obviamente, llamadas de fuego, escupen hielo y congelan a los pobres navíos que se atreven a pescar por ahí o a transportar por ahí. Vamos, sí, ya la encontré. I found it, Sylvie. Right under the eye of the ice dragon. Just like it says on the map. You hear that? Hey? It must be close. Pobre, va a morir. You're right. I don't know how much further he can go. Más vale que no We me need to keep moving. vayan a traicionar. No confío en nadie. Pero bueno, este tipo ya está con un pie en la Wound is tumba. getting worse. It burns. It
burns like all 7 L's combined. Oh. Listen, Garrett. I know I'm not well. Ay, And no. up here that can get you killed. But you've always looked out for me. If anything happens, I want you to leave me. You take Sylvie and don't look back. Ok, vamos a hacerle caso. No es lo que Sylvie querría, solo si no hay otra opción. Promise me, Garrett. Oh, ningún hombre. To know you'll do it. I won't leave you behind. Not now. Not ever. I don't want to hold you back. If Sylvie gets hurt because of it, or you, I mean this. Sabemos que esto va a pasar, If ¿no? I'm gone, Sylvie will need someone to look after her. I know. Oh, she's stubborn and proud. But she's a good person. Sylvie can handle herself. She's stronger than you think. Ah, sí, eso parece. But she'll need your help, Garrett. Trust me, I know. And if I'm not around to protect her, I need to know there's someone who can. Ok, ok. Nosotros nos encargamos de la I salvaje. found nightshade. It's poisonous, but in small doses it can help with pain. It's rare this far north. We can use the nightshade to make Cotter more comfortable. Right. It'll help keep him calm too, in the right amount. Luckily, I know how to use Estoy it. tomando un riesgo calculado, ¿eh? Can you help? Un poco de veneno no nos vendría mal. Esos son las medicinas, ¿no? A fin de cuentas. Haz clic sin soltar, ok. Wow, qué gameplay. You see this? Martin escribió un libro llamado El Dragón de Hielo, pero parece que la historia se desarrolla en un universo alternativo. Sí, eso he escuchado, es una novela ya... Claw marks. ¿Qué es esto? Ya vieja. Whatever made this must be enormous. Siento que es un oso. Siento que es un oso polar. ¿Qué es esto? Comandante Peanut, no. It's been torn apart. Tocar. Así el cadáver de un animal. It's not frozen. Must be a fresh kill. Pero tiene sentido. Oh. Hear the werewolves whisper. ¿Qué secretos tiene este árbol? Nunca saldrá vientos de invierno. Oso polar. Shit! We have to cross the ice! Get Cotter across! I'll hold it off! Go! Esa no es la cara de Martin. Es nuestra cara. Uf. Dios santo. Está un poco alto el volumen, ¿eh? Ay, sí me ayudan. Somos amigos, somos una familia. Podemos tener una familia aquí en el norte. ¿Qué le pasa? Dios, es que los modelos de este juego tienen unas caras que me dan más miedo que los otros. O sea, Cotter en serio se ve... Vean eso. La familia. Es la cosa nostra. Va bene, principe. ¿Qué es esto? El túnel para la arboleda.
This has to be the North Grove. O sea, estos salvajes se supone que conocen el norte y no tenían ni idea de lo que había en un túnel. Sabía que existía... Finally, we found it. After everything we've been through, we finally Lo hicimos, found Cutter. Cutter. I can hardly believe it's real. Harry Cutter. Fuck. Whoever they are, they can help us. ¿Pueden ayudarnos? Hurry! No lo creo. Aquí nada nos quiere ayudar. Aquí todos nos quieren matar. Una pequeña aldea. Garrett! Cotter, I need all your strength. We need to get to that village. Ya estamos ahí, maldita sea. Help us! ¿Quién lastimó al...? Do something! Era un cambiapieles, ¿eh? Ya con un sablazo en el hombro, el pobre oso. Wait! No! Soy Forrester, fue enviado aquí. Cotter ya no se levanta ni con un vive 100 hervido. Garrett! Tell them! I represent House Forrester. I was squire to Lord Gregor himself. ¿Qué? Por supuesto. Muy bien, tengo que quitar esto. Muy bien. Ese Cotter ya está más allá del bien y del mal. Ok, ¿qué vamos a ver en este episodio? Desembarco del rey. Muy bien. No sé, pensé que el arboleda iba a ser algo más... No sé. Algo más puesto, no una aldea de palos y piedras, pero... Bueno, ya la encontramos. Iron Wrath. Me gusta que también se tomaron el tiempo de hacer el intro. Meereen. ¿A qué ciudad de la Bahía de los Esclavos les gustaría visitar? Si tuvieran que ir a una entre Astapor, Yunka y Meereen. Yo creo que tendría que irme por Meereen. Unas bonitas pirámides. Y unas buenas peleas. El dragón de hielo. Ok, estamos en el nido de ratas. A comer sopa de paloma. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Dios. Do with the altercation? Please, Lady Marjorie. Please don't send me back to Highgarden. Finally, you grace us with your presence. Dios, está de malas esta I mujer, was ¿eh? beginning to think you'd found someone else to... Lamento haberle hecho esperar. ¿Pasó algo malo? ¿Cómo puedo ayudarle? Sí, servicial. My lady, is there something I can help you with? I'll get to you in a moment. Do you realize how precarious my position is with Cersei? Of course, my lady. Of all the people in King's Landing, you steal from the Queen Regent. I didn't mean... Did you know about this? Sarah's been stealing wine. Vino. No parece algo que haría Sarah.
Estuve bebiendo con ella. From Cersei, no less. Hay que negarlo. No, my lady. It doesn't sound like something Sarah would do. Is that so? I had no idea. Really? Half the servants in the keep are talking about it, but somehow you're in the dark? I'm sorry. I shouldn't get so flustered. Sí, no, te va a caer pesada la comida. I need order in my household. Until I'm married to Tommen, I can't afford any more mistakes. I have no choice but to make changes among my handmaidens. Tommen's garden party, Mira. What were you thinking? I can't believe... Fiesta en el jardín, mi señora. Cometimos... Era un asunto urgente, cometimos un error. You'd be so irresponsible. I expected better of you. But, Lady Marjorie, No voy a negarlo. I don't know what you mean. Oh, I must have it wrong. It must have been some other handmaiden making a scene with Lord Andros. Sarah's been saying some damning things about you, Mira. I suspect in an effort to save her own neck. My lady, please. You've said enough. One of you must answer for this. Sarah says you used her to get you into the party. You've been with me a long time. Hay que Mira. negarlo, hay que negarlo. When I'm queen, I'll need people I can count on. Please, tell me this isn't true. Please, Mira. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la responsabilidad y decir que sí, usamos a Sarah o que todo fue idea de Sarah. Aparte ella sí nos ayudó, entonces ¿podemos confiar en Sarah? ¿Tenemos de otra? ¿Qué dicen ustedes? Juan Pablo dice, coincido, Mirina, de ser como visitar Próspero, planeta de Warhammer 40.000. Ah, ¿te gusta Warhammer 40.000? Mucha gente que le gusta aquí, ¿eh? Y el juego nuevo dice que está muy bueno. Pero Sarah ya me quemó. Es verdad, Jorge. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La mandamos al caño? Por el comentario de Jorge, estoy decantándome por decir que todo fue idea de Sarah. A menos que alguien llegue con otro set. Hacerlo correcto, dice Víctor. Es que estoy tentado a decir la verdad. Y el problema es que tiene más poder Marjorie que Sarah. Ese es el problema. Y en todo caso le podemos decir a Sarah como, oye, pues tú me echaste a mí de cabeza, pues yo te echo a ti de cabeza, ¿no? Así. Si de eso se trata, si ella me traicionó, como dice Jorge, tenemos que salvarnos el pellejo. ¿Qué será mejor? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Es verdad, usé a Sarah. Todo fue idea de Sarah. ¿Tener buen karma? Ok, Jorge. Ok, Víctor, los leo, pero creo que tendré que irme. I don't deserve to lose my position. No merezco perder mi posición por esto. O sea, sí, ella nos echó de cabeza completamente. For this. No sé qué decidir, maldita sea. Tener buen karma. Es que ella ya vemos que si la presionan, nos va a echar de cabeza. O sea, ella no va a arriesgar su pellejo por nosotros. Sé que me voy a arrepentir de esto. I'm begging you. Just tell her the truth. My lady, I'm sorry. Me voy a arrepentir de esto. Sarah's telling the truth. This has been building for some time, Mira, but it still breaks Ya. my heart. Nos mandaron al diablo. I've been nothing but good to you. I've put up with your schemes. I've even tried to help you and your family where I could.
And you repay me with this. I feel betrayed. Ahí está el karma, Víctor. I won't have it. Of course I used her. I'd do it again if I had to. In this city, you're either a player or a piece. You just played yourself out of my service. Sí, obviamente. Get out of my sight. Era cuestión de tiempo que nos corrieran. Ni hablar. Y así perdimos el único empleo de desembarco del rey. Igual en el norte. Sí, la respuesta. La respuesta fue: lo volvería a hacer. No me arrepiento de nada, maldita sea. Mira, wait. Hija de la... No, a ti no te quiero ver. I'm so sorry. Sí, lo siento. ¿De qué me va a servir? So angry. I didn't know what else to do. You saved me from being sent home. I can't believe you did that for me. Pues no fue por ti. Fue por Víctor. Un precio alto, pero ya está hecho. Me gusta cuidar a mis amigos. ¿Tú necesitas más a Marjorie? Did I be on my way to Highgarden by now? Maybe I shouldn't have. It's cost me a lot. But what's done is done. Well, thank you anyway. Sí, más te I vale. know you didn't have to. I wish things had turned out differently. But I suppose this is goodbye. Sí. Debes ser más astuta. Vale más que este lugar. Le deseo mejor a Tarwick y a ti. Eso nunca va a I'm pasar. not sure when. Tarwick is a lovely man. Good luck with your wedding. Ya suena así como bien resentida, ¿no? Como buena suerte. I'll send you an invitation. Ay, gracias por la invitación. There's something I need to tell you. Something Venga, saca la sopa. There are some vile rumors going on Oh. about you. Rumors? About you murdering a Lannister guard. I thought you should know. Thanks, Sarah. Sí, gracias. ¿Qué me sirve ese rumor? Hola, Isabela, ¿cómo estás? You're on your own now. Bienvenida. Ahora estamos completamente solos. Y perdimos un empleo. Fantástico. Ah, pero ya tenemos aquí nuestra pandilla de asesinos en Poniente. Less than half a league. Seems you were right. I know that snot-nosed bastard Griff. He was sent to kill me, not Roderick. He wouldn't run home to his father without trying again. Listen close. I want the road surrounded. Ride hard for Ironrath. Don't turn back. If this goes to hell, they'll need to know about Roderick. Yeah! Lay low and be ready to strike the moment I give the order. And what order is that, Asher? Síganme, derramen su sangre sin prisioneros. Dios santo. Todo muy bélico. Paint the road with their blood. Muy bien. Pues supongo que ya es Lord Asher Forrester. ¿No? ¿Es el que sigue? Toma esto. Dios santo. ¿Son White Hills? Sí. Toma eso, doble sablazo. Wow, cómo perder la monetización del directo con una sola escena. Speedrun, any percent. No Griff. Oh, he's a bloody coward. Your brother was the coward. You should have seen him squeal. ¿Hay muchos anuncios? Griff gutted him like a pig. Eso está muy mal, deberían de estar en
You think this means a thing? Ok. Dios santo. Que no reaccione es algo... Dios santo, me siento muy mal de hacer esto. My lord. Estaba lejos de casa. Cerraste la relación laboral de forma más chat posible. Nada de medias tintas. Así es, Juan Pablo. Y lo volvería a hacer, maldita sea. Víctor, voy a ver qué puedo hacer con los... anuncios para que... Se ponen automáticamente, pero creo que puedo picarle que se pongan menos seguido. Pero ya está en lo más bajo, me sorprende. I wish I had known him, Asher. I'll never get to drink with him. Ay, Veshka, Veshka. Era todo lo que yo no soy. Creyó que era invencible. La gente creía en Roderick. Fight by his side. Roderick was everything that I'm not. Perdió a su hermano. Where I'm reckless, he was just. Sí. Roderick era un Don Juan aparte. Through sheer force of will. My brother was a true lord. They'll sing songs about him someday. But you're the lord here now, like it or not. By the laws of your land. Solo hasta que Ironrad esté a salvo. Roderick nació para ser señor. Ahora yo tengo que ser señor. Sí. No. If I don't become lord, Roderick's sacrifice, everything we went through, will be for nothing. You'll make Roderick proud. Gracias, Make your Veshka. father proud. If only he could see me now. Y tú serás Lady Forrester. But Lord Whitehill will be on the move. Let's move. El tío Malcolm se quedó en esos. Se quedó en Meereen. Daenerys le dijo que se quedara. Entonces, el tío Malcolm está del otro lado del mar estrecho. Lord Asher. Asher. Asher seguro huele como a agrio. Como a limones echados a perder. Roderick. Nuestra casa está en las ruinas. How could this happen? It makes no sense. Estábamos desprevenidos. Su heroísmo nos salvó. Lo lamento mucho, madre. Pues sí. Sorry, mother. I'm so sorry. If there was anything more I could have done, I swear, but... Huele a fragancia de 20 pesos de fresh. Di. El di. Talia, mother, listen to me. We don't dare take Agua de that rosa tomorrow. Sanborns, di. Not yet. Lord is sure to move quickly now. He could be at our gates before nightfall. But there's hope yet! I've brought help! Warriors from across the narrow sea, with no equal in Westeros. Son como 6 pelados, pero bueno. No había presupuesto para más. Their skill, they are hardly an army. My lady, I've seen them in battle, twice now. And I've seen Asher lead them. They're a force to be reckoned with. ¿Cómo se llamaba And they'll be el more than equal to whatever Lud can muster. que murió en el episodio pasado? We've ¿Bestia? already lost. What are you talking about? Ramsay Snow. He came here. He set terms of war. He said the last house standing wins. And with the Lord of House Forrester dead. Lady Elena's not wrong. By Ramsay's term, this war's lost the moment the Boltons learn of this. Según me han dicho que sobreviviera Roderick es la historia canon. Entonces ya nos desviamos. Estamos haciendo nuestro fanfiction spin-off. Las aventuras de Asher. Esta guerra acaba de comenzar. Que se joda Ramsay Snow. Yo soy el señor ahora. Elena perdió al hermano y al novio. Sí, en una misma noche. Bestia, top 3 mejores personajes del... Bestia, el mejor cantante de Poniente. Oh. Gracias, Felipe, por
tu suscripción. Yo soy el señor ahora. Roderick may be dead, but the Lord of House Forrester stands before you. I will lead us in battle. This war is not over until I say it is. Ay, Dios. Asher will lead us. Sí, Asher. Todos queremos a Asher. I wish this were a happier occasion, but this sword has been held by a Forrester Lord for centuries. Now, it is yours. Por lo menos ya no está el traidor de Duncan, que estaría como, ay, elígeme a mí como centinela. Ay, cállate. Ya tenemos nuestro... All hail Asher Forrester. Excelente, reto desbloqueado. Conviértete en señor de una casa menor del norte. Lord morirá, cueste lo que cueste, vengaré a su señor. Lord of Ironwrath, defender of the Ironwood Nos Grove. vamos a vengar, tal vez no ganemos, pero nos vamos a I never vengar. claimed to be the leader my brother was. He was the true lord of this house. But I do know how to fight. By the gods, we will avenge him! Muy bien. Se ve pesadita esa espada para cargarla con una mano, ¿eh? Ay, extraño a Bestia, Jorge. He's lying. Look at him. He's a crow. He doesn't represent the Foresters. Never seen a crow this far north of the wall. Must be a deserter. Ok, señor. Quijada de caballo, no sé qué. I don't trust Bueno, de caballo, ¿no? fucking deserters. And you're traveling with a wildling. ¿Largo de mi vista? Ok. All the more reason not to trust you. We're not your enemy. Says the man who wounded my bear, who came here uninvited. I could have killed you out there, as easily then as I could now. ¿Pero por qué no lo hace? He's a warg. The bear likes your kind even less than I do, so I suggest you shut your mouth. Your blade pierced his shoulder, and I felt the pain as if it were mine. You couldn't possibly understand what that's Pues like. ya vamos a pelear, maldita sea. But I could make you understand. Enough, Josera. Yo será. He claims to serve House Forrester. Anyone could say as much. What proof do you have? Tengo un mapa. Tengo el collar de Thalía. Tengo el mapa de Lord Gregor. If you'd have us believe it's not a lie. This map is from Lord Gregor's journal. It was given to me by my uncle, the castellan at House Forrester. Beneath the eye of the Ice Dragon. ¿Será suficiente? ¿Pedazo de papel? Tengo un acta de nacimiento. Tengo 12 años. Bestia se ganó nuestros corazones en apenas un capítulo. Harida East. Y por siempre estará en nuestros corazones. You Bestia. trust this crow. That map could only come from a Forrester. No one else would know those things. My friend is wounded. Tu amigo está muerto. He won't live long without our help. Ayúdenle. Hy-Vee. ¿Hy-Vees? Wait! Where are you taking him? Who is this girl? Is she a prisoner? Responde a mí. Why else would you be traveling with a wildling? She follows my orders. I'm surprised you haven't killed her yet. She'll betray you the first chance she gets. ¿Por qué? Ellos no son salvajes, My también no name entiendo. is Elsera Snow. This is my brother Josera. What is this place? Explíquense. A refuge against the forces of darkness during the long night. El oso. A place of great power to those who know how to use it. I assume that's why you're here. You're a long way from home, aren't you? La casa Forrester está en peligro. Las últimas palabras de Lord Forrester. A ver. Must be a reason you've come all this way.
Sí, el Lord oso. Gregor's last words before he fell were, "The North Grove must never be lost." What do you mean? Last words before he fell? Lord Gregor was slain at the Twins months ago, betrayed by Walder Frey. ¿Y ellos quién es Walder Frey? You didn't know? Of course. Sí, el oso caminando como si fuera un perro en el pueblo. He has no idea who we are. Why would he? You're right. He's just a messenger. All he did was blindly follow a map. Why should we trust him with anything? They clearly didn't. Otherwise, he would know. Lord Gregor was willing to trust me. If he was, then you can too. He wasn't the best judge of character. Perhaps Lord Gregor never told anyone. Tenía otra familia. I wouldn't be surprised. Better to hide his shame where no one could Oh, find sí. out. Son hijos bastardos. Por eso, ay, cuídame a mi otra familia que debe darles un dinero por cualquier cosa de mi seguro de vida. This is the gift the Grove gives me. I control these warriors. What about them? Hiftones. Heftones. No! Let me go! Átenla. Did they teach you to fight at Castle Black? Sí, señor. I hope they did. Otherwise, you're likely to die. I'll fight, but only if you release her. I knew you couldn't be trusted. Oh. Maybe you're the one who should be tied up. We don't have time for this. The dead are coming. A la I'll carga, untie her, mazapán. and she'll need to be watched. That's one less warrior, so I hope you know how to fight. Pues apenas tenemos el movimiento de Q, de E, W, A, S, D. Sylvie, más vale que no me traiciones. There's something wrong with them, Garrett. Those warriors. They're not normal free folk. Son Not bastardos. like any I've ever seen. Ready. Sí, hablan distinto aparte. Aye. ¿Es la verdadera lengua? ¿La lengua de los cuervos? ¿La lengua de los hijos del bosque? Lo dudo. Niño carbón. ¡Eh! Guards, they're searching your room. Oh, oh. Break it down. Search the place. Si hasta los salvajes ven para los bastardos. For the murder. The knife is in there. We should have gotten rid of that ages Sí, ago. sí, mira, lo hubieras Come aventado, on, we maldita can't stay sea. here. Niño carbón. What's going on, Tom? Y bestia. Sarah said she'd heard rumors about me. It's all over the keep. Como en el FIFA, ¿no? They're saying you take Lannister men to your bed. Bestia y el niño Murder 'em in carbón. their sleep. What? That's ridiculous. It'd be ridiculous, milady, if soldiers weren't smashing in your door. They're saying you killed that Lannister guard. There's more. Someone sent the captain of the guard a message about you. Uh-oh. Dropped off at the guardhouse. You mean someone's plotting against me? How do you know this? My friend does the guardhouse call. Whoever's behind this, they're making their move now. Ah, es toda una red. Those guards catch you. If they catch us, we've got to stay close to Lady Marjorie. Eso no va a Won't touch servir. us if we're with her. Puedo encargarme de esto. No, esto podría hacerle daño. Estoy sola ahora. Lady Marjorie dismissed me. For good. What? What for? It's not important. Just... we can't count on her. Then we've had it, Lady Mira. Calm down. Está muy tenso todo esto, ¿eh? Se supone que vengo aquí a relajarme y...
Those guards won't stop until they find someone for Damien's death. Me duele la What are we going panza. to do, Lady Mira? Tienes que ponerte a salvo, lo resolveremos juntos. Sí, juntos. How are we getting out of this one? Being near me is dangerous, Tom. You should get as far away as possible. Appreciate the thought, milady. But we're in this together. Bien, bien, bien. Me cae bien este muchacho, ¿eh? But I don't know how to aid you now. Tell me. Debo hablar con Cersei. Ayúdame a llegar a Ironrath. Me and I'll help you. Things are too dangerous for me here, Tom. I need to get back to Ironrath. There's a collier's store by the river gate. On Muddy Way. The owners are like family. You'll be safe. From there, we can get you out of King's Landing. Ni hablar. Who's there? Es como Solid Snake. Show yourself, or it'll be worse for you. Get to the colliers. Tell Godwin I sent you. No, Tom. Goodbye, Lady Mira. The coal boy. Take him. ¿Captúrala? No. Nos dio... ¡Ay, Dios santo! Es bravo. Chispas. Tommy. Tommy. Chico carbón. Ok, tenemos a los Whitehill en los pies de nuestro castillo. Your sister said he was building an army. We can thank Mira it's not larger. But we'll lose if we go up against that. Sí. He doesn't expect us to. He's trying to frighten us into surrender. I want every bolt aimed at Lord Whitehill the moment he appears. Y le vamos a poner una ballesta en el cuello en cuanto podamos. Crossbows up! Asher Forrester! Show your face, boy! Había un intercambio de rehenes. Ryan! He's frightened, father. Eres un cobarde por usar a Ryan. ¿Qué mierda quieres? Vienes en busca de Past Blood. Eso es a lo que diría Asher, ¿no? Are you here to sue for peace, Lord Whitehill? Lay down your arms, and I'll spare your lives. That's very funny. I've missed your unique sense of humor. But no, I'm here to end this once and for all. You got your little revenge on my men, but it's time you listen to reason. ¿Qué van a hacer? No le hagan nada a Ryan. Espero no sea como con Recon. Hagan un Recon. Miren, un ariete de asedio. I could ram your gates down and kill every last one of you. Or we could end the bloodshed here and now. This war is over, Asher. It ended the moment Roderick fell. No. By Ramsay's rules, I'm the victor here. This will all be mine. Nunca acepté las condiciones de Ramsay. No, esta guerra acaba de comenzar. Now, one way or another. My brother's death is on your hands! Believe me, the bloodshed has only begun. Do you know what? We've spilled so much Forrester blood already, Asher. Es verdad. You're the one who's missed all the fun. Let's put all this ugliness behind us. I'm willing to talk terms of your surrender. Bueno. Surrender? Open your halls and bend the knee as my bannermen. You continue to produce ironwood under my supervision, of course. And you will join your house to mine, for all to see, by wedding my queen. Pero entonces nuestros hijos heredarían... no, o sea, si Asher se casa con Gwyn, los hijos heredarían el apellido Forrester, ¿no? Entonces habría un Forrester como heredero también de
De la familia Whitehill. La respuesta de Beshka aparte así como... ¿Qué? Claramente quiere estar con Asher. A ver, veo un ejército no a Gwyn. Fuck me. Asher, you can't! That would be easier to believe coming from Gwyn herself. Where is she? Far away from all this, of course. Besides, I speak on her behalf. Sí, obviamente. As her father. I would just as happily kill you all and be done with it. But I'm very generously giving you a way to keep your bloody lives. A la mierda nuestras vidas. One last thing. As a show of my goodwill, I've brought home the body of your lord. Uh-oh. Your brother was too stubborn to know when it was over. Roderick, let me see him. No basta con mi hermano muerto, jamás le serviremos. No esperaba este detalle. Eso diría Asher. Honorable gesture, Lord. Of course it was. You have an hour. I'll be waiting in my camp. Nunca nos vamos a arrodillar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Perdemos? Ese es Ryan. No, pues vamos mal, Bueno, ustedes no tienen la culpa, voy mal. Ustedes solo han intentado hacer que gane. ¿Tirar? Es como un caballo de Troya. No es él. Oh, sí es Roderick. Maldita sea. Mira lo que le han hecho a mi muchacho. I'm sorry, little brother. Hermanito. No nos podemos echar para atrás, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? I've buried too many sons. Maester, take my brother's body. You will join father and Ethan in the grove. Mis dos víctimas, Ethan y Roderick. But forgive me, I just... Perhaps the time has come to truly let this bloodshed end. We simply accept. We bow our heads and Asher marries Gwyn. Craven. It's not the worst turn. Creo que Elaine está embarazada. Es posible, ¿no? Roderick andaba de pillo. No me importaría casarme con Gwyn. Lo trama algo. No puedo matar a Roderick. I may have loved Gwyn once, but this isn't real. Lord will have my head the moment Gwyn produces an heir. There will be no marriage. If we bow our heads now, we'll always be his slaves. We have to kill them, Asher. Ay, Dios. I piss on surrender. Let's ride out and kill them all. Muy bien. No pondré a Ryan en peligro. Lucharemos aquí. No lucharemos aquí. Believe me, I want to kill every last fucking one. Ves casi como te vas a casa. Don't have the numbers. Unless we take them on our terms, inside our walls. Una Lord sorpresa. rules that house with an iron fist. His sons, his bannermen, do nothing without his say-so. There may be 500 men outside that wall. Without Lord at the lead. They'll scatter like chickens with their heads cut off. Así es. That's good, but how? Lud will not simply cast aside his men and offer his neck. Invitándolo a su muerte, separándolo de su ejército. Dejemos que Lod piense que ha ganado. Such a task is easily said, but Lud is wary. Simple. We tell Lord exactly what he wants to hear. Ay, sí, simple. We invite him inside to celebrate and drink to our union. And then? Then an ambush. Your pit fighters strike from the shadows. No, Yes. an ambush is too chaotic. Things could go badly quickly. Lud could escape. There's another way. Poison.
in his wine. Así es, Beshka. A woman's weapon. Yes, and a good one. Lethal and direct. Either plan is a high risk. ¿Qué haría Asher? ¿Asher usaría veneno? ¿Prepararía una emboscada? We only lure Lud inside if the whole family is Vamos there a to hacerlo más sangriento. Talia and Ryan will both be in danger. I understand the risks. Emboscada Ambush será. is the best way to kill as many Whitehills as possible. Then we have a plan. Malo, pero supongo que es un plan. Whatever happens to me, I need you to get Ryan out. Cualquier cosa que me pase, Beshka, tú serás Lord Forrester. Si yo muero. You know you're the only family I've ever had. Tú serás That Lord makes de Iron Ryan Breath. my brother too. Ah, I won't forget this. I've forgotten the number of times I've heard you say that. I've said that amigos. before. Optemos por lo más desmonetizante. Whatever it takes. Send word to Lud. We'll drink. Exactamente. This night to the Bien dicho, prosperous maldita future of sea. our united houses. Que optemos por lo que me vaya a cancelar la cuenta. Bien dicho, Juan Pablo. She's left the key. Bien, bien. Search the area. Si al diablo, que me cancele la cuenta ya. Me ha costado sangre y sudor, pero bueno, quiero ver una buena emboscada. Lady Mira. There she is. Take her. What's all this? Luego te lo cuento, sígueme la corriente. I'll tell you on our way. You're making a big mistake. Don't you know who this is? Doesn't matter who he is. We're here for you. This is Lord Rickard Morgan, the most powerful ironwood merchant in King's Landing. One word to your superiors, and he'll have you carted off to the wall. Rickard, tell them how far you'd go to protect your friends. Hazlo, Rickard. Lady Mira, I hope these men aren't bothering you. Buen hombre. We have orders from Captain Lucan Let me worry about Lucan. You worry about buying yourselves a few tankards. On me. Sobornilla. For keeping our city safe. Can I take you somewhere, Lady Mira? Llévame lejos de aquí. Vaya, qué servicio. Thank you. The river gate, quick as you can. What's going on, Mira? Nada, es problema sin importancia. Alguien me persigue. Someone's plotting against me. Ya, le voy a decir todo. What do you mean? They're spreading malicious rumors. And worse, they've set the guard after me. I see. That is worrying indeed. Clearly you've made powerful enemies here in King's Landing. Although, you've made short work of one of them, at least. I hear Lord Andros has found a home in the Black Cells. I'm impressed. It seems he took on the wrong handmaiden. Esa serpiente se lo merecía. Tuve que detener a los mercenarios. Andros es solo el comienzo. Andros was just the beginning. I plan to destroy anyone in my way. Dios santo, mira, tranquila. Tranquilízate. Y, o sea, no tenemos poder para hacer nada de you've eso. gotten rid of my biggest competitor, all kinds of opportunities have opened up, particularly in your part of the Seven Kingdoms. Correcto. The Ironwood market is wide. Hay suficiente para los dos. Esa parte está fuera de tu alcance y pienso aprovecharlo al máximo. There's opportunity enough for both of us, Lord Morgren. Think of what we could accomplish if we worked together. Bien dicho, Mira. I have thought about it. Uh-oh. I've thought about it a great deal. You're clever, Mira. Identifying Andros as our common enemy while approaching me as a partner. You showed an understanding of King's Landing that took me years to gain. Pues. Of course, I knew you'd be a problem when we first met.
Dios santo. Imagine a handmaiden stealing the crown's ironwood contract from under my nose. That's why I bribed that Lannister guard to kill you. Don't look Desgraciado. Sabía que no pude confiar en ti. so surprised. You must have known you'd become a target sooner or later. Killing Ni Lannister hablar. guards does not go unnoticed. Esta es la verdadera Lady Forrester, sí. You really didn't see it coming. Pero You creo que... never should have trusted me. That may have been your only mistake. After Ludd takes Ironrath, he and I will control the ironwoods trade entirely. You've been very helpful, Mira, but it's time to get you out of the way. Khan? Lo deseo volver en tu contra. Have you complicating things? You're making a mistake, Morgren. Ludd will turn on you the first chance he gets. You're a fool if you don't see that. Es verdad. Dios santo. Tell me, Mira, who is the fool here? You or I? Ah, quítame las manos de encima, maldito animal. Throat punch. We've arrived. Now get out of my fucking litter! Dios santo. Lucan, fancy coming across you here. I seem to have found something you're looking for. That you have, my lord. I've been searching for this murderer. No lo hagas, Lucan. No hice nada malo. Marjorie les cortará la cabeza. A long time. Finally, I got her. You don't need to do this, Lucan. Whatever you think you know, we can work something out. Shut your liar's mouth. Ay. It's time you answered for your crimes. Take her to the cells. Viejo Chin cochino. up, Mira. I'm sure if you ask him nicely, the headsman will be quick. Tendré mi venganza. Espero no sea el final de Mira. Tomé todas las peores decisiones. Hacía una colección de malas decisiones y agarré 9 de 10. Forgive my brother's temper. It's said over time wargs adopt the traits of their animal. Eso dice. And your news was unexpected. You see, Gregor Forrester was our father, and we are his bastards. Oh, sí. I doubt anyone knows. It was his dark secret, Tiene razón, nadie lo sabe. and he feared his family would find out. No one at Ironrath knows of this. Not that I've ever heard. I suspected as much. El viejo cochino. Josra would say he banished us to hide his shame. But I like to think it's because he knew what we were. That he was protecting us in his own way. We thought one day Gregor would come and see everything we've built. Un par de chozas. But instead it was you. You are the first to arrive. It must have been a difficult journey. Vaya que sí. Few try, and fewer still live to tell about it. Robé mis votos para llegar hasta aquí. Tuve ayuda para llegar aquí. Así es, pero estoy acostumbrado. I wouldn't have made it alone. I had help from my friend Cotter and Sylvie. But they were following your lead. Sí. You were the one who was sent by House Forrester. Our Parece que no father le importó. entrusted us with protecting the North Grove. That has always been our purpose. But we've learned there's a power here, Garrett. A power we've only just begun to understand. El poder del fuego azul. Winter is coming, and we haven't much time. Es una bruja. Gregor ven Fionn Bjorn Sager ven. Anaxunamun. Sveloden Mokray befastan. Se le pusieron los ojos blancos. Porque está dentro del osito. Mazapán. Es el DLC.
Ok, un poco de gameplay, un poco de combate. Vamos a ver si podemos pasarlo a la primera. Q. Ah. Son como una fuerza élite ninja. Skibidi Toilet. Ten eso. Son como los droides de Star Wars. Uy. Me encanta que, o sea, sí hicieron un esfuerzo por poner como mecánicas de combate en el juego, pero la verdad es que no son tan divertidas como ver los diálogos, etcétera. O sea, es picar teclas como de manera muy, no sé. No tiene gran ciencia. Creo que le ataqué al que no debía, pero bueno. Ahora van a matar a Mazapán. ¡No, Mazapán! Toma eso. Amigos. Así, yo tenía que matar a Mazapán hace unos minutos y ahora defendiéndolo como si fuera... ¡Ah! ¡Fin! Todavía tiene carne en esos huesos. Dios, trae venganza en su cuerpo putrefacto. Eso no sirve contra uno de estos caminantes. Fuego. Necesitamos fuego. Adelante, Jorge, corre por pan. Me traes algo. Algo de la cochina. Ahora va a confiar en nosotros Joserra. José Ramón Forrester. Did you know him? Maybe I'm wrong. But you keep looking at him. It doesn't matter. Not anymore. Amigo. También era nuestro amigo. Descansa en paz, Finn. You fought well for a crow. I saved your life. I wouldn't go that far. Although I admit you can fight. Maybe they did teach you something at Casa. Me estás dando las gracias, tú también has peleado bien. He visto cosas peores. Black. Is that your way of thanking me? Maybe I was wrong about you. We'll see. Mira, el día que sea juzgado por un bastardo, ese día. Killing them I don't mind. It's the burning that stays with you. You'll never forget that stench. Qué horror. Did you see what they just did? They don't care about their own. My sister has trained them well. Emotion is a weakness. Son extraordinarios e implacables. Algo muy extraño. According to her. They don't mourn their dead. They've been trained to fight. Okay. Nothing else matters but that. They're more my sister's doing, not mine. Su fuerza de élite. Ok. Está herida. The whites grow bolder by the day. Ever since the wildling tribes went south with Mance Raider. How did you command them? The warriors? I told you. There's a power here. Se mete a su I should cabeza. return to the village. Fulgorn Weissenir. Ah, les da instrucciones. Son como zombies. Son como robots. Hey Siri, ataca a estos tipos espectros. Fulgorn, Suna.
Oh, se están revelando. Wait. Fulgor Bison Ear. Sí, son espectros. Ok. Siri, haz caso. Alexa, ataca. You're losing control. Órale, esto está bastante horrible. It's blood magic. The more she uses it, the weaker she becomes. And they can sense it. Órale. Esto me gusta, I'm such ¿eh? a fool to keep taking these risks. Es una Magi, como Miri Mazdur. Is there some way to help her? Vamos a She's ayudarla. convinced her blood magic is the only way to protect the North Grove. That her warriors are the answer. But she can't control it. I worry about her. It's more dangerous than she knows. Tendremos que matarla entonces. She was No right es about cierto. one thing, though. The whites are growing bolder. And the worst is yet to come. Mazapan, stay. Now that my father's dead, there's no reason to stay. That's why he sent you, isn't Es it? verdad. To bring us back to Ironrath. To crush our enemies south of the wall. Es verdad, Ironrod necesita nuestra ayuda. Este lugar es muy importante. ¿Tu padre no quería eso? Pff, ni idea. You're right. House Forrester needs our help. We could return south. Think of what we could do. I'm sure we could convince Elsera to join us. No. I know what my father said. The North Grove can never be lost. But he wouldn't want us to die because of it. ¿Pero qué hay? No entiendo por qué es tan importante el lugar. O sea, si lo dejas, ¿qué va a pasar? ¿Alguien va a talar los árboles? Ya no hay nadie. Where's Sylvie? Never trust a fucking wildling. Ah. ¿Sylvie también fue por pan o qué? Chinga. Ay, Dios. ¿Quién llora? ¿Un balde? Vemos un balde. Un baño. Ugh, disgusting. Para hacer del 1 y del 2. Una ratonera. Ay, Rats. ratitas. They're everywhere in King's Landing. Me gusta que piense en voz alta. Así nosotros no nos perdemos de lo que piensa. ¿Qué dice? ¿Dientes? Yummy. Uno más para la colección. Those are human teeth. Nos hacían falta para la colección. Looks fresh. Looks like they didn't make it to the block. Patíbulo. ¿Qué más tenemos por aquí? Nuestra cama. Vamos a ver nuestra pequeña... ¿No? Algo que me pueda desmonetizar. Veamos por acá. Antorcha. Mirar. Tomar. Vamos a escapar de aquí con esta antorcha. No way to get this alight. I wonder if I could use it for something else. Por supuesto que sí. Vamos a usarla como un arma. Hola, hola. Jailer, please. Shut it! Please come here. Jayla. Mirar. How strong are these bars? No va a servir de nada forzarlo. No. Hey, get away from there! Ay. Jailer, Jailer, come over here. Oh, don't you start again! Why don't you come here for a moment? We can have a little chat about it. God's woman, I said shut it! Or I will come in there, and you won't like what happens.
What do you want then? Tell me, please. ¿Quién es esa mujer? I'll do anything. Just tell me. Bastard. Se escucha desesperada, más que nosotros. Before the day's over, they'll take us straight to the block. So don't give me that look. You can leave the judgment to the Father. Whatever gods you believe in. I don't judge you. We've all done things we're not proud of. Ok. ¿Eso de qué sirve? I have a son. A little baby boy. Es el de carbón. I think of the smell of his skin. His tuft of brown hair. There is nothing I wouldn't do. Nothing. Just to hold him again. Maldita sea, no esperaba que estas historias estuvieran tan That's what crueles. getting out of here means to me. What would you do in my place? Patalear. Haz que tu hijo se sienta orgulloso de ti, lo que sea para sobrevivir. Your family needs you. Nothing else matters. I do whatever it takes to survive. Bien. Whatever it takes. Chispas, creo que es nuestra hora. Please take me out of here. Mira, making friends already, I see. Be quick. We'll be coming back for her next. For your trouble. ¿Qué va a hacer este maldito? Oh, no, no. Come on, you. No. Please. Maldita sea. Wait. No. Get off. Shut your fucking mouth. Qué crueldad. I'll be here for you soon. You don't have much No tienes mucho tiempo. time. What are you doing here, Morgren? Come to rub your triumph in my face. Build de personaje basado, sí. Qué I've bueno. come to make you an offer. Ay, no puedo confiar en I was él. thinking about what you said, and I've come to the conclusion you're right. Ludd will likely betray me the first chance he gets. And I realized I'd overlooked something of great value. La confianza. Your name. Ok. No olvídalo. I want you as my wife. No pensaba ser cortejada así. Your wife? Tenemos que casarnos con alguien, ¿no? All your wooing in cells. I'm new to courting, but I imagine less violence and intimidation. Wars are won and lost in the marriage bed, Mira. Oh, sí. Kingdoms too. And I want my own kingdom. I'll start with an old and noble house, with a keep, like Ironrath. Sí, pero tú no vas a ser It may not be señor the de grandest Ironrath. castle in Westeros. Mi familia te matará, no puedo cederlo. Eso es un trato. But it's a start. Silencio. 2 of your brothers are already dead. That idiot Ludd will take care of the rest. One way or another. Tal vez It won't tendremos take que me aceptar. long to get rid of the harebrained fool myself. I'm sorry, Mira. None of your family will survive. Ironrath will fall to you, and through marriage, it will become mine. Debí atacarlo cuando tuve la oportunidad. Poseer un fortín en el norte me será de gran ayuda en mis pretensiones. Juntos gobernaremos Ironrath. Prométeme que Ludd morirá. Te mataré mientras duermes. Nah. If all this happens, I want revenge against Ludd. Promise me he dies. Let me be clear, Mira. You're in no position to make demands. It's fitting our betrothal begins in a cell. I'd say it's a perfect symbol for the rest of your life. Ay, Dios santo. You plan to keep me locked up? Well, perhaps not literally.
If you play your part and produce my heirs. Dios santo, vamos a tener que aceptar. The murder of a Lannister girl Piensen. cannot go unpunished. But I can get you out of here, Mira. One word from me, that coal boy takes your place on the block. Tom! ¿El chico del carbón? No. No puedo hacer esto. You'll give up your power. You'll give up your ancestral home. But you'll be alive. So, Mira, what do you say? Ay, Dios santo, este juego en serio te orilla a tomar unas decisiones horribles. Horribles. O sea, porque incluso aunque no suceda, te sientes culpable por haber tomado la peor decisión posible. O sea, si acepto, no solo me voy a, entre comillas, casar con este tipo horrible que es un violento y me va a tener aprisionado toda mi vida, pero me va a salvar. Pero es ceder el apellido y la posición y la casa. Y al mismo tiempo es mandar al niño de carbón a su muerte. O rechazamos su oferta y a todas luces nos mata el verdugo. Entonces, ¿tendremos que casarnos y matar a Tom? Es que hubiera preferido traicionar a Sarah que al niño del carbón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No casarse? Sí, ese es el Juego de Tronos, Víctor. Ese es el Juego de Tronos. ¿Hay destinos peores que la muerte? Uf, bien dicho, Juan Pablo. Es verdad. Al diablo. You will never have Iron Wrath, and you will never have me. What? You fool. I'd rather die. Fine. Have it your way. Tomé esta decisión. Había sido muy cínico y dije, ¿sabes qué? Al diablo. Con mis principios, pero moriré. Seré una mártir de la casa Iron Wrath. She won't get far. Not out here. Ay, niña. Sylvie! Estúpida esta también intentando escapar. He's my brother! I wasn't finished! When you're finished here, come see me. There's something I must show you. Sus zombies. I don't trust these people, Garrett. Sí, no, está horrible Which is esto. why I had to see Cotter. He's not well. Lo van a querer hacer un guerrero a Cotter, un zombie. He won't live much longer. I need to see him. Is he in there? There's a reason I wanted to talk to you. A ver, I need you to do something for me. I didn't want him to suffer anymore, Garrett. Just to ease his pain, but ¿lo quería matar? that's when they found me. The nightshade. Una pata de pollo, I ten. need you to be the one to end his suffering. What? It's our way, Garrett. You have to feed it to him. I'm trusting No sé si él quiere esto. you to do this, Garrett. Are you sure this is what Cotter would want? I know he would. We'd never let free folk suffer. You'll see. He's in so much pain. Pobre Cotter. Al principio éramos enemigos y después resultó ser un buen aliado. Arriesgó su vida por nosotros. Por Garrett Tuttle. Ay, Dios, estos son como zombies. Y no confío en ellos, me dan miedo. No tienen alma.
Dios, ¿qué es esto? ¿Es como un ritual aquí o qué? Oh, me temo que sí. I did everything within my power to help your friend. No lo creo, señora bruja. Nothing can save him now. Sylvie told me. Nightshade? What are you going to do with that? You realize it's deadly. Explica el cuchillo, no te concierne. Es por cutter. What are you doing with that knife? It's meant for you. ¿Qué? Ay, nuestro amigo. Is that you? It's me, Cotter. I'm here. Where's Sylvie? Ay, Dios. I want to see her. Está con... Where is she? Don't worry. Our friends are taking care of her. Está mintiendo para que se sienta bien. What do you mean, our friends? She wanted me to look after you. You have to protect Sylvie. Ok, protegeremos a Sylvie. Y vamos a tener que huir de estos tipos. Cotter! I can't bear it anymore. Ya dale la raíz, maldita sea. He's been incredibly brave. A lesser man would have died days ago. But I suppose you already knew that about him. You said you'd help him. I wish I could. But I'm afraid it's too late for that Ah, now. no sirve para nada. But he can still use his death to give his life meaning. This was always intended for my father. It's a sacred symbol of the power of the North Grove. ¿Qué es un cuchillo viejo? Forged from iron. The handle made with ironwood from this very tree. In my father's absence, you speak for House Forrester. Ok. It seems only right that you should have this now. You're here for a reason, Garrett. Haré que tu padre se enorgullezca. Hablo por mí, nadie más. It's no accident they sent you. ¿Por qué no? I promise. I'll make Lord Forrester proud. I know you'll do what's necessary. Carter, tenemos que Your friend is dying. mandarte a dormir. But his life is too valuable to waste. Give me his heart. ¿Qué? His beating heart. And his death can... Kalima. Kalima. We can use it for a greater purpose, Garrett. An ancient ritual to help harness the power of the North Grove. But... We must do this, Garrett. I fear what might happen if we don't. Why me? Can't you do it yourself? Not alone. I'm far too weak. You saw what happened after the fight. Quiere mi sangre. They're pulling away. Please, I need you to do this. For me, for the North Grove. Ready. Garrett. ¿Qué? ¿Carter quiere esto? End his suffering. Supongo que este es un destino peor que la muerte. Us strong, Garrett. Give him that poison, and his blood will be useless. I'm sorry, but I can't do it. Toma el veneno, Cotter's Carter. my friend. I wouldn't be here if not for him. And I have to respect what Sylvie asked me to do. Then so be it. ¿Qué nos van a hacer? Pensé que la cosa se iba a volver más violenta. O sea, el juego me obliga a darle eutanasia a un amigo. A ese grado llega esta cosa. Pensé que era como de charlas y de... Uy. ¿Quién acaba de llegar a Desembarco del Rey? Pues no. Oh.
Toma, toma. Dios santo. Fulgor Visoneer. Fulgor Visoneer. Qué obedientes. We must burn the body. Ya sé, maldita sea. Adiós, Cutter. Fuiste un buen amigo. Un ladrón, pero buen amigo. Your fighters are in place. Keep the Whitehills calm, and as soon as they're all seated, give the signal to strike. Remember, no matter how much they might provoke you, we must let them think they've won. Ok. That's them. Here we go. ¿Listos para un último rodeo? Gwyn. Clever. Send the girl first. Don't let her play with your head, little brother. Lady Forrester. Asher. My apologies for arriving unannounced. I was hoping I might have a word in private with Asher. No. No. Ay, no, en privado no. Maldita sea. Mi padre sabe lo que harás. Y bla, bla, I think we can agree these are not ideal circumstances. Agreed. But these are the circumstances we find ourselves in. Agreed. I know how you must feel, Asher. What your family has suffered, it's unimaginable. Which is why the bloodshed must stop. I agreed to your father's terms, didn't I? You did. I know you, Asher. You're not the one to roll over so easily. You don't like being pushed into a corner. No te compadezcas de mí. It's not in your nature. No diré nada. I'd like to think you're different now. That you're willing to listen to reason. You have to understand. I've risked everything to bring peace between our houses. No es paz. To meet with Roderick in secret. To tell him of the traitor within these very walls. Bueno, eso es cierto. To make sure no harm came to Ryan as our ward. All while persuading my father that bloodshed would end if we were to wed. I have no ulterior motive. No tengo intenciones ocultas ni motivos propios. ¿Y este culto Lovecraftiano? Muy raro. Tu padre, no puedo controlar a Griff. No hidden agenda. Just peace. Once and for all. I'm sorry, but I don't trust your father. He ordered the ambush. He'd just as soon slit my throat as see us wed. That was before. Ay, sí. My father would never betray my trust. No lo creo. Truth be told, my father's scared of you. Is he? With Roderick, he knew who and what he was dealing with. But you... Pobre Roderick. You're dangerous. You proved as much when you attacked his men. They came after us. I know. And that's all in the past now, I promise. We can make this work, Asher. This is our one chance. Together we can control the future of our houses. Just promise me, when my father and brother walk through that door, Ay, nothing Dios. will happen that could threaten that future. Our future. No, no puedo. Tu familia es la amenaza, no yo. El destino decidirá. Tienes mi palabra. No confíes. Your assurance. And at this point, it's in the hands of the gods. Sorry to intrude, my lord. But Lady Forrester is in need of your help. Of course. I should go. Sí, vete. Ya todo enojado. What help does my mother need? Sorry, my lord, it's all that came to mind. But we have everything in place. Bien. How should we proceed? La emboscada sigue en pie. Cancela el plan. Tenemos que hacerlo, ¿no? No tenemos de otra. Creo que no hay de otra. Sigue en pie. Jorge dice sigue en pie. Víctor dice sigue en pie. Sí. Sigue en pie. Consider it done, my lord. Me ha sido leal.
A diferencia de Duncan. Más vale que salga el plan, ¿eh? Esta emboscada es un volado. Oh, ok. Alyssa, I'm sorry it's come to this, but at least it's done. Where's my son? Right to it then. Aplausos. Oye, no le dieron ni un baño a este pobre muchacho. Oh, my baby. Enough blubbering. You can have him back when we've hammered out the details of your surrender. Lord Whitehill. Asher. Now, who'd ever have imagined this? You welcoming me into your hall to No drink confía. your wine and call me father. I thought I'd seen the last of you. When Gregor shipped you off to the other side of the bloody world. Let's get on with this. What's the hurry? We'll be spending the rest of our lives Ok, tranquilo, tranquilo, señor Lod. as family. You're not my family, Lord. And you'll never be mine. Oh, If I wasn't so bloody soft-hearted. Father, please. I know this isn't easy, but it's right. Would you like to sit down, Lord Whitehill? Aye, and get us something to eat. I'm bloody starving. aquí no hay derechos de We thought you'd like to sit here, invitado Lord ni nada Whitehill. de eso. I'll sit there. Thank you very much. Es que ese es el In the tipo... Lord's chair. Nuestro salón es tuyo, no es más que una silla, Lod. It's not like your father wanted your worthless ass in it. It's just a chair. By all means, sit in it if it makes you feel important. What? How dare you? You think you have any power here? What'll it take for you to learn to show respect? How many more foresters do I have to kill? Calm down, Father. Ash has been amongst sellswords so long. He's forgotten how to behave. Ay, sí. Teach him some manners then. O sea, todavía que tenemos que sufrir más humillaciones. Ya se va a sentar en la mugre silla. Rather odd that Talia's not here, isn't it? And your banner men look a little tense. What are you playing at, Forrester? Something's not right. Solo son nervios, solo son... ¿Qué pasa? ¿No te gusta la fiesta? I can feel it. You're not enjoying the party? Don't play games with me, Forrester. See, that's the trouble with you, Forresters. No manners. At least Roderick had enough decency to carry a proper conversation. Maybe I should have kept him alive after all. I knew you. Ya, ni siquiera le doy oportunidad de hablar. No están mis mercenarios. Muy bien, no necesitamos cientos. Veshka al rescate. Oh, Griff. Toma eso. Ay, al fin las cosas están... están pasando como queremos. Creo. Oh, banana. Oh, banana. Un cabezazo. Nosotros, nuestra armadura... Ah, pues no tenemos armadura porque los estamos recibiendo. Pero ¿por qué este tipo llegó con la armadura completa a un banquete? Eso no tiene sentido. Oh, Dios mío. Qué cruel.
Ya, los más desmonetizables justo aquí, Juan Pablo. Aquí está. Y era hora. Ahí está nuestra venganza. Gwen. Sí. Me voy a tener que matar. Ya me quedé sin riñón. Falla renal el resto de mi vida. Como carne asada, exacto, el carbón. Y todo regresa al niño carbón. Mirko Ceballos, gracias por tu suscripción. Dios santo. Guárdame este fierrito, carnal. Exacto. Es verdad. Tengo un riñón de sobra, un ojo de sobra, un brazo de sobra, una pierna de sobra, un pulmón de sobra. My lord, your wound. Get them to safety. Of course. I won't abandon you, not again. Please, mother. Todavía podemos pelear. Oh, sí. Con una Claymore. Mandoble. Toma eso. ¡No! ¡Mi vasalla! ¡Deja mi vasalla! Defiendan al pueblo llano, defiendan la puerta. No, pues necesitamos defender la puerta, si no, no hay pueblo llano. Es la decisión dura, pero... Uy. No, el pueblo llano. Es verdad. El pueblo llano, ya no hay pueblo llano. Ya no hay vasallos Forrester. Es como un gran bate de acero esta cosa. O sea, nada más de... Que no tuviera filo, nada más de blandirlo de un lado a otro, te rompe todos los huesos. O sea... Creo que ese es el punto de un mandoble, girarlo y que te golpee en tu armadura como una maraca. Una falange romana. Ah. Tomamos el vagón. Esta pelona es una loca, ¿eh? Y daño de área con el carrito. Vamos por lado. Llegó su guardaespaldas. Ok. Esto está muy tenso. Ya no tiene montura, muy bien. Oh, ya no tiene audición ahora. Muy bien. Perdí mi sable. Creo que no le piqué la tecla correcta.
¡No! ¡Mi cara, mi hermosa cara! ¡Ay, Dios! La madre... ¡No! Dios santo, creo que hemos perdido. Ya desmonetizado completamente. Ni hablar. Asher. Dios santo, esta cosa es tan gráfica. Digo, las gráficas son... O sea, la calidad visual es baja, pero es demasiado. Supongo que esto es HBO. Maldita sea. ¿Quién necesita una cabeza cuando tienes dos? Mortal Kombat, Saw. Y yo intentando defender la puerta y de nada sirvió. Ay, Dios. Va a llegar el tío Malcolm. Es el Deus Ex Machina que necesitamos. Tío Malcolm con fuerzas de... No puede ser, vamos a perder también aquí. Bueno, ya estamos muertos, ¿no? O sea, las heridas que tenemos ya... Imposibles de recuperarse con la medicina actual. Sí, ya. Lo siento, Asher. ¡No! La señora pelona. Y este fue el fin de la casa Forrester. Vamos a tener que irnos por Lod. Todas las canicas. Hierro desde el hielo, en la cara no. Lo siento mucho, Roderick. En la cara no. Este es nuestro centinela. No pienso, pero no puedo huir de esto. Sálvate, gracias. No puedo correr, literalmente. ¿Dónde está Veshka? ¿No se supone que me va a ayudar Veshka? En cambio, Duncan, ¿cómo alguna vez dudé de ti? No lo puedo creer. Ya ni sé... Royland, ¿cómo dudé de ti, Royland? Ok, ya no tenemos ni jinete. ¿Ese es el final? Supongo que lo es. Bastante fuerte, ¿eh? Ahorita lo reviven en el IMSS de la raza. Ahorita le dan su Pepto Bismol y como nuevo. Su pomada de árnica. Como si nada. She was your friend. Ahora hay que incinerar al pobre de Cutter. O sea, no solo me hacen matarlo, sino también prender su pira fúnebre.
fuego azul, muy particular. ¿Y esta rosa? Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason. To protect the North Grove. Winter is coming. Okay. And we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to Pues no puedes hacer nada, realmente. It may already be lost. Gregor trusted you for a reason. You know defending House Forrester is the right thing to do. You're the one they sent, Garrett. You should be the one to decide. Ok. Protegeremos la arboleda del I will norte. respect Lord Gregor's dying words. The North Grove will never be lost while we breathe. We will defend it. Ok. Y si quieres más historia, está el contenido descargable. Ay, mira. Pues bueno, logré mi cometido, destruir la casa Forrester en un solo playthrough. Ni hablar. Ahí está nuestra disque amiga viéndonos cómo van a decapitarnos. Me hice mi speedrun para destruir la casa Forrester. Solo me tomó 6 episodios. Camina hacia la plataforma. Excelente, vamos a ver mi propia ejecución. Jugué el Juego de Tronos y perdí. This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer. Okay. She did a disgrace to her family. Mira Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the king, I sentence you to die. Gallina. If you have final words, speak them now. ¿Cuáles serán mis últimas? Hierro desde el hielo, adelante, maldición. Estas serán mis últimas palabras. Ay, Dios. Pulsa abajo. Ah, el tocón está todo ensangrentado. No me pudieron dar uno más limpio. Dios santo, ¿por qué me hacen hacer todos los pasos para mi propia ejecución? Esto está horrible. ¿Dónde está Cyril Payne? ¿No me pueden dar al verdugo estrella? ¿Al famoso? Mira, Wagner. Uf, Dios santo. Uf. Wow, pues sí, a todos los Foresters me los eché con mis pobres decisiones. Pensé que alguien llegaría a salvarme, nadie llegó a salvarme. Mira, Wagner, antes de que me apague el micrófono. Bueno, ¿esto cuánto dura? Ya llevamos 2 horas. No pensé que duraría tanto, ¿ah? Pero este episodio está larguito. A la batalla con los zombies robots endemoniados.
Me dan asco. Poseídos es la palabra que buscaba. Claro, ahí tienen a Lady Corazón de Piedra también como poseída. Pero, ¿qué? Estos ya se están acercando al final. Me van a decir que descargue el DLC si quiero ver lo último. ¿Sí sacaron más o ya no estoy seguro? ¿O solo son 6? No eran más que partidarios de los Stark. Okay. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the wise. Ethan el sabio. Pues, más o menos. Bulldog sentinel at his side. As if I'd be afraid. And I thought, oh, this is going to be fun. Es como un resumen de mis decisiones. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. That day Cersei dragged her before the throne, Grandmother, I was actually worried for her. But she didn't have any trouble swearing loyalty to Joffrey right in front of me. And then, after that whole business with Tyrion, I thought she knew how to stay loyal when it mattered. Pero no. And then that letter she forged to Elena Glenmore, as if I wouldn't find out. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened to her, who knows what else Mira was doing without my knowledge? Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. No, nunca. I saw something of myself in Garrett Tuttle. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, a brother was dead atop the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Ay, sí, él hizo lo mismo. Return then, but another Lord Forrester. Roderick. He was quite the bold one, Rick. He killed the man who betrayed him. Bien hecho. And ruining Griff's little humiliation by climbing out of the mud again and again and again. I was rather starting to like him. A shame he didn't last longer. The savior who couldn't save anyone. Sí, es verdad. There's something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was rude and aggressive, mind you. But he didn't play games. Así es. Y tampoco ganamos. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But there was no easy answer. But then he told me the truth. He'd risked losing all he had come here for to stand by his friend, a former slave. In the end, that mattered more than disobeying an order. Para lo que me sirvió, maldita sea. De nada. Loyalty, friendship, respect. Without them, we have nothing. I think, in the end, Mira came to understand that, Grandmother. She could so easily have turned on Sarah to protect herself. Y eso debimos But haber instead, hecho. what she did, it took grace. If you're fierce enough, you leave King's Landing with your honor intact. Mira proved that. But at so high a cost. I could have told you this story wasn't going to have a happy ending. Roderick dead, his mother dead, Sí. his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I'm not unfamiliar with these Forresters. Stubborn to the end. They were clever, I'll give them that, but far too sentimental. Inteligentes, astutos, no lo Moved creo. by emotion when they should have been smart. Instinctive instead of shrewd. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. Perdimos.
Perdimos. Tardamos 6 domingos para darnos cuenta que perdimos. Pensé que podremos corregir el camino. Aquí está como un pequeño resumen de nuestras decisiones. Supongo que siempre se pierde en el juego. No sé, tal vez hay un final donde no está tan mal. Perfecto. 2 cadáveres. Ok. Asher sigue vivo. ¿Y dónde me fue a arrojar? A dormir. Tranquilo, Asher. Siempre se pierde en el juego. We don't have much time. Eso parece. O sea, el juego genuinamente está en contra del jugador, ¿no? O sea, el punto es como avanzar la historia, pero la historia siempre es a costa de uno. A mí sí se me hace que es como la ley de Herodes. Igual y podría salir vivo en varias situaciones, pero a altos costos. Ya. Pues bueno, ahora vemos que hay otro heredero. Por eso hay que tener más de 5 hijos para que haya más capítulos. Wow. Pues supongo que eso es mi primer run, mi primer partida del juego de Telltale Games, de Juego de Tronos. Nunca lo había jugado. Y te pone unas decisiones, la verdad, no esperaba que fuera así. Bastante duras. Y digo, a ver, el juego tiene muy limitado como juegas, picando teclitas, etcétera. Pero las decisiones, los diálogos, las situaciones en las que te ponen son difíciles de elegir. Sobre todo sin saber qué implica. Entonces muy interesante, muy, muy buen ejercicio. Y en distintos escenarios también eso está muy padre. O sea, en Desembarco del Rey el juego es distinto. Son cuestiones de alianzas, mentiras, saber mentir. Pero sí, siempre te ponen a hacer decisiones que tienen consecuencias muy, muy duras. Que creo que ese es el núcleo de Juego de Tronos. Que una decisión es una pieza de dominó y van cayendo y cayendo y cayendo. Entonces, algo que parece inofensivo puede resultar a la larga en una muy mala decisión o una muy buena decisión. Por ejemplo, no haber confiado en Duncan, incluso cuando parecía estar de nuestro lado, pues creo que fue una buena decisión. Simplemente no era lo que necesitábamos. Al final nos dimos cuenta que nos estaba traicionando. Digo, nos hubiera traicionado si lo hubiéramos elegido él, no lo sé. Seguramente. Pero sí, como dices, Jorge, las decisiones. Y creo que se presta. Ahora entiendo por qué se presta también este juego para. ¿Cómo se llama? The Walking Dead. Porque pues también tienes que tomar decisiones como de dejar a alguien atrás o qué sé yo. Entonces, sí, también Juego de Tronos creo que se presta muy bien. Y pues sí, creo que le doy un 4.5 de 5. Pero sí, dicen que el de Walking Dead también es muy bueno, ¿no? Tal vez en un futuro lo saque a pasear. Pero bueno, tal vez eso lo tendré que hacer en el Discord o en una cosa así para no estropear el canal de YouTube y confundir al algoritmo. Pero sí, muy interesante. Muy bueno. Y pues nada, nos tomó, ¿qué? 6 domingos tal cual pasar todo esto. Pero creo que con el fin de este juego está bien darle fin al directo del día de hoy. Jorge dice, no sé tú qué piensas, pero se siente bien integrado al mundo de Juego de Tronos de la serie. Sí, estoy de acuerdo, se siente bien integrado, como que tiene la misma textura, tiene como un sentimiento similar. Incluso con casas a las que uno no está familiarizado o que estén hechas incluso para el juego, creo que están muy bien
muy bien hecha. Se siente como parte del mundo. La música, el diseño de los personajes. Digo, algunos son muy similares, ¿no? O sea, Gareth Tuttle como que hace un espejo un poco a Jon Snow. Mira es un poco como a Sansa. No sé, me dan esas impresiones. Roderick me recuerda un poco a Robb Stark. Pero bueno. Sí, no, está bien integrado, está padre. Ya no sé si sacaron más. Las casas son canon. Interesante. Yo no había escuchado de la casa Whitehill ni de la casa Forrester, pero son canon de ese canon que se hizo en la serie. Entonces ahora ya es como parte del universo extendido de la canción de Hielo y Fuego. O no recuerdo haberlas leído en los libros. Pero bueno, hay tantas cosas que uno no recuerda. Pero sí, creo que con esto le daré cierre. El próximo domingo habrá directo. Igual, si se quedaron con ganas, si no han visto la charla que tuve con el Doc Sainz, en YouTube está una versión corta. Tengo una versión larga en el Patreon y también en el YouTube. Si son miembros, si tienen membresía de YouTube, también pueden acceder a la parte, a la charla completa. Y bueno, eso ayuda muchísimo al canal. Estoy terminando un guión para el próximo video. Entonces estén atentos a eso también. Y sí, vamos bien, vamos bien. Ya les diré, voy a publicar pronto de qué será el próximo directo, pero pues para que estén atentos. Me gustaría la participación de ustedes como siempre la tienen. Y pues nada, no me queda más que agradecerles. Víctor, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Juan Pablo, Jaime, Isabela Fisher, las caras conocidas, muchas gracias por estar por aquí. Mario Mejía igual andaba por acá. Nutelita, sí, muchas gracias y nos vemos. Y chequen el video, el último video, si no lo han visto, para que conozcan a nuestro especialista en Tolkien. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Bye. Los quiero mucho. Jiji.